empezar a grabar. Sí, es otra cosa que de repente no les ha dicho Joseph, pero a veces me olvido de ciertas cosillas, ¿ya? Así que en este caso, vamos a hacer un resumen de lo que les acabo de decir, ¿ya? Para que queden en la grabación. Les decía en este caso, la comunicación es un proceso de interacción social, ¿ok? Es transmisión social, donde intervienen dos o más personas que se emiten información, ya sea sentimientos, pensamientos, hechos o estados de ánimo. Clases, como hemos visto, tenemos humana y no humana. Humana la usan los seres humanos. Lingüístico o verbal se pueden dividir en oral, que es palabra hablada; escrita es cuando hay una expresión escrita en un papel. No lingüística, símbolos, mímicas, imágenes o sonidos, ¿no? Ya habíamos hablado de las mímicas, habíamos dicho de que son en este caso gestos del rostro o movimiento de manos que nos pueden transmitir una información, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de los sonidos, por decir, cuando tú escuchas la alarma de tu celular, ¿no? Cuando te estás despertando, entonces ese sonido es sonido de alarma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ah, ok, que en ese caso yo me tengo que despertar. Esa es una comunicación no verbal a través de un sonido, ¿correcto? Y así hay diferentes expresiones no lingüísticas. En el caso de las expresiones o la comunicación no humana, eso se da en animales y vegetales, ¿no? Los gritos, los movimientos corporales, los sonidos onomatopéicos o los colores. Por ejemplo, en el caso de sonido onomatopeico puede ser el ladrido del perro, ¿no? Por ejemplo, el chillido de una, eh, por decir, o mejor dicho, el balido de una oveja, por decir, ¿no? Entonces, son los sonidos, en este caso, que producen ciertos animales, ¿ok? Ahora, también por los gritos se pueden comunicar, claro. Por ejemplo, en la selva, por decir, ¿no? Se escucha toda una manada de animales que van corriendo desesperados. Entonces, ¿qué puede interpretar uno de ellos? Que hay una sensación de peligro. Entonces, pero ¿cómo pudo interpretar eso? Por el sonido, en este caso, de la manada que va corriendo. ¿Okay? Y así, hay diversas opciones en cual tanto animales como vegetales pueden comunicarse. Eso es en cuanto a lo que es una clasificación de la comunicación. Elementos de la comunicación. En el caso de los elementos de la comunicación, tenemos el emisor o codificador, ¿correcto? Estos son los elementos que intervienen para que haya, en este caso, una transmisión de mensajes, de información, o sea, se complementa la comunicación. Entre los principales tenemos emisor, que es el que en este caso selecciona qué signos son los que van a transmitir su mensaje. O sea, él es el que hace el proceso de la codificación. ¿Qué es codificación? Codificación es darle un sentido con palabras a los sentimientos, a los pensamientos, a lo que tú quieres expresar. Eso es codificación. Receptor o decodificador es el que recibe el mensaje. Él realiza el movimiento totalmente inverso del emisor. Si el emisor emite, si el emisor transmite información, él es el que recibe. Él tiene que interpretar, en este caso, lo que el emisor le quiere dar a conocer. Pero para eso, tenemos que tener en cuenta una cosa, que los dos tienen que conocer el mismo código. Si no, no se va a poder realizar el proceso de la comunicación. Y les voy a explicar por qué más adelante. Mensaje, información o contenido que el emisor desea transmitir al receptor. Puede ser sentimientos, ideas o acontecimientos. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, por decir, ¿no?
bien, están dos personas, un chico y una chica, ¿no? Y el chico le dice, hola, ¿cómo estás? Ok, entonces, ese mensajito de hola, ¿cómo estás? Es una codificación de qué? De lo que él quiere expresar, que es, en este caso, la curiosidad de saber cómo está esa persona. Si le está yendo bien, si no le está yendo bien, ¿correcto? Entonces, todo ese proceso de codificación, eso se llama mensaje. Acá viene lo bueno. Código. Código es el sistema o conjunto de signos o reglas que comparten tanto el emisor como el receptor para realizar el proceso de la comunicación. En pocas palabras, son los signos que ambos conocen, son en este caso toda la, en este caso todo el, se puede decir, el sistema que ambos usan para poder comunicarse. Para hacerlo más sencillo, las letras, las palabras, lo que tú usas para comunicarte, eso es código. Ese es código. El código es el idioma. ¿Ok? Entonces, si tú, por ejemplo, hablas español, tu receptor tiene que hablar español, pues. Si no habla español, no se van a entender. Por eso es que es importante estudiar otros idiomas, porque nuestro idioma no es el único en el mundo. Si lo fuera, no hubiera esa necesidad. ¿Para qué voy a estudiar otro idioma si es que todo el mundo habla mi idioma? Pero en este caso, no, tenemos que, si vamos a viajar en algún momento a otro país, sea Estados Unidos, sea Europa, sea Asia, tenemos que saber por lo menos inglés. ¿Por qué? Porque es una manera de poder comunicarse, poder expresar sentimientos, ideas, pedir algo, o sea, es poder en este caso interactuar con esas personas. Si yo te digo, vocês estão muito atentos à nossa classe, eu fico muito feliz com vocês, porque vocês são meninos muito responsáveis. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió lo que acabo de decir? Nadie. ¿Por qué? Porque ustedes no saben portugués. Si lo supieran, me entenderían. Entonces, en este caso que yo les acabo de decir, ustedes, o sea, no hubo un proceso de comunicación, porque no compartimos el mismo idioma, no compartimos el mismo código, ¿correcto? Entonces, por eso es importante el estudio de los idiomas para la propia comunicación. Ustedes viven de la comunicación, muchachos. O sea, la comunicación no es indiferente, no les puede ser indiferente, ¿correcto? O sea, no, mira, nadie me entendió lo que acabo de decir. Yo les hablé portugués. Entonces, imagínate, te vas y te empiezan a hablar en inglés. Tampoco les vas a poder entender. Entonces, no se realiza ahí el proceso de comunicación. El canal es el soporte físico para la transmisión de mensajes. Por ejemplo, en este caso, canal, por decir, era, eh, o es en todo caso, ¿no? Si dos personas están juntas en un mismo espacio, empiezan a hablar, entonces la transmisión de la voz de un lado hacia otro se hace a través de ondas sonoras, ¿correcto? Pregunta, en este momento que yo les estoy hablando, que les estoy explicando lo que es la comunicación, el canal por el cual yo te estoy transmitiendo a ti, te estoy compartiendo información, ¿son las ondas sonoras? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? Yo te Sí, estoy... profesor. Sí, a ver. ¿Y por qué? Ah, Porque estás transmitiendo mensaje. porque esto tenemos... ya, a ver, otro valiente. Ya. A ver, lo que sucede es que si yo estuviera, por ejemplo,
Si nosotros estuviéramos en el mismo salón, en el mismo espacio físico, te diría, está correcto. Yo te estoy hablando a través de ondas sonoras. El problema está que no estamos en el mismo lugar físico. Sí, estamos unidos a través de un medio virtual. Nos estamos viendo y nos estamos hablando, pero no estamos en un mismo espacio físico. Entonces, a pesar de que yo te esté hablando a través de mi voz, el canal no es la onda sonora. El canal, en este caso, es el aplicativo Zoom. ¿Por qué? Porque es a través de este sistema que nos está uniendo cada uno desde nuestras casas y está creando un aula virtual. Esto es un aula virtual, muchachos. Entonces, el medio que transmite mi voz, mi imagen para ustedes, en este caso, es el aplicativo. Si estuviéramos reunidos en un aula, ahí la transmisión es por ondas sonoras. ¿Correcto? Porque es en este caso, porque estamos usando un medio para transmitir. Y ese medio que transmite es el Zoom, no es mi voz. Si yo te hablo por teléfono, el canal es el teléfono, no es mi voz. Porque no estamos en el mismo lugar. O sea, estos medios sofisticados de la actualidad, lo que nos ayudan es a poder comunicarnos sin estar presentes necesariamente. Eso no se tenía en el año 90, esto no estaba ni meramente, pues, no lo teníamos ni pensado, ¿ok? Entonces, luego tenemos el referente, que es el elemento que se encuentra incluido dentro del mensaje, ya que expresa la realidad o el tema principal de la información. O sea, ¿qué es la idea principal de lo que yo transmito? ¿Ok? Si yo digo, hola, ¿cómo estás? En ese caso es el saludo y la preocupación por otra persona. Muy poco se da en el caso de referente. El contexto, en este caso, es la circunstancia, o sea, es todo lo que de alguna manera, o sea, ¿qué es lo que está, en este caso, qué es lo que rodea al momento de la comunicación? Por decir, ¿no? Si estuviéramos en un aula y de repente yo se me pregunta a mí, ese proceso de la comunicación, ya, en este caso, sería el contexto sería el aula, porque la pregunta que me va a hacer Joseph está referido en este caso a el aula, ¿correcto? Entonces, eso sería más que todo el contexto. En el caso del ruido, bueno, algunos lo ponen como elemento, yo no lo pondría como elemento en realidad, ¿ya? Porque de alguna manera es lo que hace es interferir, ¿no? Por ejemplo, haz un experimento, tus papás están conversando, agarra dos tapas de olla y ponte a chocarlas en medio. ¿Qué te van a decir? Oye, deja de hacer ruido, ¿no es cierto? Entonces, el ruido es una interferencia en la comunicación. En sí no es un elemento, es una interferencia, es un interruptor. ¿Ok? Entonces, porque puede venir, a veces vienen las preguntas, ¿cuál es el elemento que no es, o cuál de todos no es elemento de la comunicación? El ruido. ¿Ok? Porque el ruido interfiere. El ruido no es en este caso no es un elemento que facilite la comunicación. ¿Ok? Ya. Aquí algunos ejemplitos. Ahora vamos a hacer rapidito, al menos uno de ellos, antes que nos gane la hora. Espero que se comporte esta máquina. Ya, a ver. Ahora vamos a hacer este de aquí. Ya, ok. Se ve la pantalla, ¿no? Listo. A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un muchacho hablando con varias personas. ¿Quién sería aquí el emisor, por ejemplo? El muchacho hablando. Claro, el joven, ¿no? El joven hablando. ¿Quiénes serían el receptor?
Todos. Los que escuchan. Los que escuchan, muy bien, los que escuchan. Un ratito que eso sí. Ya. Bueno, el mensaje en este caso, bueno, no tenemos una idea, o Es sea, lo que no habla. hay, Lo que habla. lo que habla nada más sería, ¿no? Algo muy genérico porque no nos especifica. ¿Cuál sería el canal? ¿Cuál sería el canal aquí? ¿Una casa? ¿Cómo? La casa. No, ese La es el casa. contexto. ¿Cuál sería el canal? O sea, el medio físico donde se transmite el mensaje. ¿Cuál sería? ¿Onda sonora? Ondas sonoras. Muy bien. Ondas sonoras. Muy bien. El código es el idioma. O sea, tampoco tenemos una precisión de qué idioma es. Podemos colocar genéricamente el idioma. El contexto, alguien por ahí me dijo, la casa, ¿no? La casa. 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 Y el referente es en este caso una conversación. No hay tampoco mayor precisión de qué es lo que están conversando, entonces no podemos interpretar en este caso cuál es la idea principal de la conversación. ¿Ya? Entonces, esto sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y referente. Los principales normalmente son el emisor porque es el que manda la información, el receptor es porque es el que lo escucha, el mensaje es el contenido, el canal es el medio físico por el cual se transmite la información, el código es el idioma compartido entre ambos, ¿ya? Tienen que recordar eso. Si no hay idioma compartido, no hay comunicación. Eso téngalo bastante en cuenta, ¿ok? Recuerden, ¿vocês falam portugués? No me están entendiendo porque no les estoy hablando en español. Así de simple, correcto. El contexto es el lugar, es las circunstancias en el cual se desarrolla la comunicación, ¿correcto? Y el referente viene a ser la idea principal del mensaje. Muy bien. A ver, algo más, para que no gane la hora. Les quería hablar un poquito de... Ya, ¿De qué? comunicación. Ok, a ver, para terminar. Ay. ¿Ya? En este caso, las clasificaciones son varias, ¿ya? En este caso tenemos, pues el código puede ser lo que hemos visto, el código recuerda que es el idioma, entonces puede ser lingüístico, donde se usa el sistema de signos que puede ser oral o escrito, o no lingüístico, ¿correcto? Que son los gestos, sonidos y símbolos. Por el espacio directo es donde se encuentra emisor y receptor, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un aula, nuestra comunicación sería directa, ¿correcto? Indirecto es cuando se encuentran separados por espacio y tiempo. Por ejemplo, un chat, una conversación por teléfono. En este momento, nuestra comunicación es indirecta, ¿correcto? Porque no estamos en el mismo espacio físico, ¿ya? Entonces, es indirecta. Dice, la dirección del mensaje unidireccional, el emisor no puede convertirse en receptor o viceversa. Por ejemplo, cuando escucho la radio, cuando escucho música, cuando leo un libro. O sea, no puedo yo dar mi impresión en ese momento al emisor. Solamente el emisor transmite información. Bidireccional es cuando sí hay reciprocidad. Cuando yo en este caso puedo mandar o puedo indicar mis sensaciones al emisor en un diálogo, en un debate, ¿no? Donde hay una pregunta y respuesta. Por el emisor, ¿no? Cuando el emisor es reconocible y siempre es una sola persona. Por ejemplo, una conversación normal. De medios o de masas, cuando el organismo es el emisor, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos una radio, entonces el emisor
es una institución, no es en sí una persona. ¿Ya? En este caso también hay un tipo de conversación, ya por el tipo de receptor que puede ser intrapersonal, que es la comunicación que la persona se realiza consigo mismo, cuando reflexiona, cuando hay monólogos. Interpersonal, cuando se realiza entre dos o más personas. ¿Ok? Ya he ido un poquito rápido, porque en realidad ese tema estaba para más, pero cuando hagamos la parte práctica voy a incidir un poquito más en el tema, ¿ya? Sobre todo en el tema de clases de comunicación, para que quede claro. Nos queda un minuto de esta clase, ya acabado el minuto, comienzan sus 5 minutos de receso, vayan al baño, descansen, y nos conectamos dentro Ya faltaba eso. de aquí a 5 minutos más, o sea, más o menos a las 5:15, ¿correcto? Ahí les voy a mandar en 5 el y grupo 15 de nos WhatsApp conectamos, ¿no, profesor? la invitación para que vuelvan a conectarse a la segunda clase de comunicación. Bien, chicos, entonces, Ya, profesor. gracias por Profesor, escucharme. Nos vemos dentro de 5 minutos. Ok. Profesor, a las 5 Chau, y 15 chau. Ya se nos va, ya otra se nos vez. va. Luego te respondo, ¿ya? Luego te respondo, porque ya se me va el No, tiempo.